Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Que como bien saben, estamos metidos en el estudio del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde se conoce como el último gran sermón de Jesús o el sermón profético de Jesús, donde se nos está mostrando las señales de los últimos tiempos. Aclarar que todos los creyentes, bueno, luego a ver si al final de este devocional lo puedo también aclarar, pero decir que todos los creyentes no estamos de acuerdo en cuanto a las mismas opiniones. Pero hay algo muy interesante que vamos a, por ejemplo, a leer en el versículo de hoy, que es el versículo 15, cuando Jesús dice, el que lee, entienda. Es decir, todo lo que nosotros debemos creer de la palabra de Dios tiene que ser lo que está en la palabra de Dios, lo que podemos leer. Todas nuestras opiniones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios, no en tradiciones, no en lo que alguien nos enseñó, en lo que alguien nos ha dicho o en lo que siempre se ha repetido. Jesús dijo, el que lee, entienda. Pero vamos a leer este versículo. El versículo 15 de Mateo 24 dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Este es uno de esos versículos que resulta prácticamente imposible explicar en tan solo 6, 8, 10 minutos, que es lo que suele durar de media la explicación de estos devocionales. Por tanto, de la misma manera que, no sé cuándo fue, hace unos cuantos días atrás, prometí hacer un vídeo o hablar con más calma acerca de la semana 70 de Daniel, hoy también les digo que hablaré mucho más largo e entendido sobre este asunto de la abominación desoladora de la cual habla aquí Jesús, cuando, por cierto, cita al profeta Daniel. Y en ese vídeo que haremos lo vamos a desarrollar más en profundidad. Hoy lo que haremos es tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que, bueno, por lo menos todos los que escuchan estos devocionales puedan tener un concepto bíblico y claro de qué se trata. Así que vamos a ir por partes. Mira, Jesús habla de una abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? Bueno, una abominación es algo que provoca rechazo, repulsión a Dios. Por ejemplo, la idolatría es abominación para nuestro Dios. Así lo enseñan diferentes textos, como por ejemplo el versículo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25. También todo lo que tiene que ver con las prácticas de ocultismo, con las prácticas de espiritismo, la brujería, el tarot, la adivinación y todo ese tipo de cosas, según dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, también es abominación para el Señor. Podríamos también citar, por ejemplo, Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19, para comprobar cómo una conducta inmoral también es abominación para Dios. Pero de lo que está hablando aquí Jesús no es de una abominación cualquiera, sino de la gran abominación. Aquí Jesús está hablando de la abominación desoladora, de algo tan detestable que se va a llevar a cabo, de algo tan grave, ofensivo, profano, que va a traer una gran ruina, tan grande que va a devastar todo. Ahora bien, Jesús hace referencia a Daniel, porque ya Daniel en su libro habla de este asunto de la abominación desoladora, y lo hace no en uno, sino en varios versículos, como por ejemplo en el capítulo 9, versículo 27, también en el capítulo 11, versículo 31, y también en el capítulo 12, versículo 11. Y aquí tengo que hacer un alto en el camino. Y tenemos que volver a recordar lo que ya expliqué al principio de Mateo 24, y es la ley del doble cumplimiento en muchas profecías. Y créeme que pocas leyes son tan importantes en cuanto a la interpretación de las profecías bíblicas como esta que te estoy mencionando del doble cumplimiento. Me explico. Una sola profecía puede contener dos eventos diferentes separados en cuanto a tiempo, que es justamente lo que está sucediendo en este versículo 15 que estamos tratando hoy.
Cuando Daniel habla en su libro de una abominación desoladora, eso es algo que ya ocurrió. Ocurrió en el año 167 a.C., cuando Antíoco IV Epifanías entró en el templo de Jerusalén y levantó un altar pagano dedicado a Zeus, y allí en el altar se sacrificaron animales impuros. Animales impuros como por ejemplo cerdos. Es decir, de la abominación que habló el profeta Daniel en su libro, eso ya ocurrió unos 400 años después que Daniel lo profetizara. Pero date cuenta de algo. Es que ahora Jesús, en este versículo, hablando con sus discípulos, les habla en futuro y les dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Atentos, porque Jesús no les dice, no, cuando recordéis, sino cuando veáis, porque es algo que ha de ocurrir en un futuro. Ahora bien, aquí entra en juego otra interpretación que dice que esta abominación desoladora ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito arrasó con el templo de Jerusalén, y que hasta el día de hoy ese templo nunca más ha vuelto a ser reconstruido. Y en cierta parte sí, también el Señor está haciendo referencia a ese momento, a ese acontecimiento. Sobre todo lo vamos a ver en los versículos que vamos a estar tratando en los próximos días, los versículos siguientes. Pero esta profecía habla de una abominación desoladora que se va a llevar a cabo en el lugar santo. Y la historia nos enseña que el general romano Tito no cometió ninguna abominación en el lugar santo. Bueno, salvo que lo destruyó por completo. Es decir, lo destruyó, sí, pero no lo profanó. Por lo tanto, y respetando el contexto donde Jesús está hablando aquí de los últimos tiempos, podemos decir que todavía esta abominación desoladora no se ha cumplido. Pero aquí entonces, aquí surge un problema, porque Jesús afirma que esta abominación desoladora se va a llevar a cabo ¿dónde? En el lugar santo. Y como todos bien sabemos, bueno, y si no lo sabes, te lo enseño ahora, el lugar santo se situaba en el templo de Jerusalén. Pero es que resulta que a día de hoy no hay templo. Como yo te acabo de explicar, te acabo de decir algo que es parte de la historia de la humanidad. El templo fue derribado en el año 70 y nunca más ha sido reconstruido. Ahora mismo, donde estuvo el templo, lo que hay es una mezquita, fíjate tú. Lo que hay ahí es el domo de la roca, eso de la cúpula dorada que se ve. Por lo tanto, este versículo, bueno, y apoyándonos en otros más, nos señalan, nos muestra que lo más probable es que se vuelva a levantar un tercer templo. Y créeme que no te estoy diciendo ningún disparate. Ya los judíos tienen absolutamente todo preparado para poder hacerlo. Y cuando te digo todo, es todo. Y si, por ejemplo, nosotros nos vamos a un escrito del apóstol Pablo, concretamente a la segunda carta que le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2 y en el versículo 4, es que allí vamos a encontrar algo sumamente interesante. Cuando dice que la venida de Jesús no ocurrirá hasta que ocurran dos cosas previamente. Primero, la apostasía. Y segundo, hasta que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, que como bien ya sabemos todos es el anticristo. Y dice este versículo 4 que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que sea llamado Dios, contra todo lo que es objeto de culto. Y escucha bien ahora cómo continúa este versículo, porque es apasionante. Dice que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. ¿Qué te parece? Antes de la segunda venida de Jesús, este personaje que nosotros conocemos como el anticristo, dice que entrará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que sin duda alguna, entre Mateo 24, versículo 15, y este versículo de Pablo a los tesalonicenses, oye, aquí hay una clara referencia a la reconstrucción del tercer templo y a esta abominación desoladora y de la cual Jesús habla a sus discípulos. Pero antes de terminar, déjame volver a recordarte dos cosas que ya te he dicho. Lo primero es que en un vídeo tan corto como este no puedo desarrollar en profundidad
y darte muchos más detalles que me gustaría acerca de este asunto, de este tema de la abominación desoladora. Y lo segundo, como te dije al principio, es que no todos los creyentes opinamos de la misma manera en cuanto a este tema de la escatología bíblica, es decir, en cuanto a los acontecimientos de los últimos tiempos. Hay muchos creyentes o algunos creyentes que opinan que esta profecía ya se cumplió. Bueno, lo importante a la hora de dar tu punto de vista en cuanto a cualquier asunto bíblico, pero sobre todo a la escatología, es siempre respaldar todo lo que se dice con la palabra de Dios. Por eso, antes de hablar de cualquier tema, Jesús dijo en este capítulo 24 de Mateo, mirad que nadie os engañe. Yo sé que quizá hay algunas personas enseñando cosas diferentes, lo sé, soy consciente de eso, pero vuelvo y repito, todo lo que se diga tiene que estar respaldado íntegramente por la palabra de Dios. Sea como sea, creo que en algo sí que estamos de acuerdo todos, y digo todos los creyentes, y es en que Cristo volverá por su iglesia. No sabemos ni el día, no sabemos la hora, pero sí tenemos claro que regresará. ¿Y sabes qué? Esa es la esperanza que todos los creyentes tenemos en medio de tiempos difíciles. Yo no estoy aquí para generar polémica, para buscar lo que nos separa de los demás, sino todo lo contrario. Vamos a buscar lo que nos une. Y lo que nos une es que todos creemos en Jesús y todos creemos que Jesús no nos ha dejado huérfanos, sino que volverá por su amada y preciosa iglesia. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Sin duda, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú puedas bendecirnos en este día. Señor, que tu presencia nos acompañe en todo lugar donde nosotros vayamos. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es clara. Tu palabra nos revela el futuro. Tu palabra nos revela lo que ha de acontecer, lo que ha de suceder, y no con un fin de simplemente querer saber las cosas, sino con el fin de que nos preparemos para esos momentos. Señor, prepáranos, prepara a tu iglesia para lo que ha de acontecer. Gracias te doy, Señor, por cada persona que ama tu palabra, que escucha diariamente estos mensajes, porque ama profundamente tu palabra. Bendícenos, mi Dios, en el día de hoy. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si estos vídeos, estos mensajes, estas enseñanzas están edificando tu vida, te pido que le puedas dar me gusta a este contenido, que puedas suscribirte al canal, doy por hecho que ya lo estás, pero también que lo compartas, compártelo con todas aquellas personas que crees, que consideras que estos mensajes van a ser de edificación. Y terminar, cómo no, felicitando a mi amada esposa, a Damaris, porque hoy está de cumpleaños. Hoy mi bella esposa cumple 40 años. Y no los aparenta, parece una niñita todavía. Pero qué bueno, Damaris, te amo con todo mi corazón. Eres lo más especial que me ha pasado en toda mi vida. Gracias por acompañarme estos últimos 25 años de nuestra vida. Llevamos desde la adolescencia juntos, siempre hemos estado el uno para el otro, así que hoy que es tu día, felicidades, te amo con todo mi corazón. Al resto de las personas decirles, Dios te bendiga, nos vemos mañana para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.